Encuentros con el Maestro. Uno entre multitudes. Mateo 9 y 10 relatan: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus 12 discípulos y les dio la autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Recreando el relato. Ha dejado su casa en Capernaum. Ahora va de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad por toda Galilea. No hubo aldea que no caminara y sinagoga que no visitara. Toda aquella región había sido salpicada por sus discursos sobre un reino justo y pacífico e impactada por enfermos sanados de cualquier tipo de diagnóstico. Embebido en su actividad misionera, era atraído por las multitudes. Ellas eran su causa. Frecuentemente en sus recorridos se detenía a observarlas y a pensar en ellas. Veía su aflicción y desamparo. Al mirarlas, venía a su mente la bella y trágica imagen de las ovejas sin pastor. Sin la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas, a las ovejas sin pastor se les ve comiendo siempre en el mismo lugar, dando vueltas en pequeños círculos como si el mundo no se extendiera más allá de sus patas desnutridas. Ovejas sin pastor, expuestas al extravío, cuando deciden saltar más allá de su propio círculo, caminan erráticas como si la vida fuera una ruleta rusa. Ovejas sin pastor, presa fácil de asaltantes y timadores, como niños en puerta de escuela vigilada por pedófilo. Ovejas sin pastor, atraídas al peligro de la muerte cada vez que se acercan sin darse cuenta al borde de los peñascos. Jesús estaba conmovido. Observó a las multitudes y las hizo suyas. Ellas eran su causa. Reunió a sus discípulos y les habló de ellas. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos, agregó. Los discípulos no imaginaron que ellos mismos serían los enviados a esos campos. Aquella oración los condujo a la urgente invitación que Jesús les hizo para que fueran parte de las manos necesarias en todo ese trabajo por hacer en la cosecha de Dios. Jesús recordó el día que los eligió. Había pasado toda la noche orando, con el pecho inundado por el imperativo de tomar una decisión clara y certera. Al amanecer, llamó a sus discípulos y de ese grupo grande escogió a sus apóstoles. La elección no era sencilla. A esos 12 les encargaría la tarea de continuar su misión cuando partiera. Jesús los conocía. Aquella noche, los rostros, palabras, conversaciones y anécdotas con cada uno de ellos pasaron por su mente. La lista final de los elegidos es algo más que curiosa. Pedro y su hermano Andrés, pescadores. Pedro, emocional e impulsivo. Jacobo y Juan, también pescadores, hermanos de una familia acomodada. Tomás, incrédulo hasta los tuétanos, dudaba hasta de su propia sombra. Mateo,
un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, considerado por su propia gente como un traidor. Simón, un celote, parte de ese grupo nacionalista judío que se rebeló contra Roma. Felipe, Bartolomé, Santiago, Tadeo y finalmente Judas, el tesorero, quien sería recordado históricamente únicamente por su traición. ¿Por qué Jesús elegiría este grupo de discípulos tan particularmente parecido a cualquier ser humano? Quizá no eran diferentes de toda aquella gente a la que veía como ovejas sin pastor. ¿Capaces? ¿Merecedores? ¿Dignos? ¿Confiables? ¿Unidos? ¿Leales? Quizás sí o quizás no. Lo cierto es que en ese grupo de los 12 empezaron a ocurrir cosas inusuales. Mateo, el cobrador de impuestos, y Simón el celote, por ejemplo, soltaron los intereses políticos y personales que apretaban entre sus manos, los hacían enemigos para estrechar la del otro. Ahora se llamaban hermanos. A ese grupo diverso los invita a involucrarse en su misión por las multitudes. Los equipa como a embajadores con su autoridad, no sobre la gente, sino sobre las enfermedades y los espíritus malignos. En adelante, la vida de los 12 no sería igual. Irían con Jesús a todas partes a lidiar con las multitudes. Sus sandalias empolvadas se convertirían en un símbolo de la compasión por los necesitados que un día germinó en sus corazones.